Bienvenidos a una nueva elección 2021, esta vez el día después. ¿Qué pasó con esta segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales? ¿Qué pasó con la sensación política en los partidos políticos y sobre todo la sensación nacional de esta elección donde se dice hubo un solo ganador, la abstención? Es un tema que queremos analizar hoy día y agradeciendo la compañía de ustedes que fielmente nos siguen los días jueves con estos temas políticos. Queremos saludar a nuestra primera invitada, la diputada Andrea Parra, a quien le agradezco la disposición y el tiempo. Sé que está ahí camino a su domicilio, pero nos ha dado el minuto. Gracias, diputada. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. Sí, me excusan, pero acabo de aterrizar desde Valparaíso, pero me orillé por aquí para poder estar con ustedes. Muchas gracias. Y de igual manera saludamos al diputado de Bópoli y además presidente regional de este partido, Sebastián Álvarez. Sebastián, bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gran saludo a la diputada Parra y a Christopher, el académico de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, usted lo anticipó, Christopher Martínez, un hombre casi ya de la casa en todos nuestros programas políticos, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, y a quien le agradecemos y le damos la bienvenida, como siempre. Christopher, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación, y aquí feliz de estar en este panel con la diputada Parra y el diputado Álvarez. Bueno, quiero quedarme con usted para que me haga el tema de introducción y precisemos dónde estamos. ¿Quedó preocupado respecto de la respuesta que tuvieron los chilenos en esta segunda vuelta en las 13 regiones que se llevó adelante en la elección de gobernadores regionales y más aún en la Araucanía, donde las bajas en porcentaje fueron realmente apreciables, Christopher? Sí, la verdad es que los niveles de participación ya eran bajos anteriormente. Habíamos estado con una municipal en 36% y yo anticipé un 25%, siendo bastante optimista. No pensé que a nivel nacional íbamos a llegar a 20%. Obviamente que la región de la Araucanía se ha caracterizado por una baja participación en general, y esto no es de solamente esta elección. Pero cuando estamos viendo que llegamos a un 14%, sin duda es preocupante. La comuna que tuvo mayor participación estuvo en torno al 20%, y hubo 4 comunas que tuvieron participación inferior al 4%, al 10%. Eso quiere decir que en esas comunas, o sea, menos de una persona entre 10 fueron a votar por un cargo que revestía una importancia histórica también y una deuda que existía hacia las regiones, que era en el fondo la de quién iba a encabezar el gobierno regional. Entonces, sin duda es preocupante por la baja participación, pero en el fondo también uno puede llegar a acostumbrarse a una baja participación, así como los países se acostumbran a veces a gobernar con bajos niveles de aprobación presidencial. Quizás estamos en presencia de un fenómeno de baja participación y que quizás gire en torno al 30%, pero que sin duda es preocupante, especialmente cuando las cosas comienzan a colocarse complicadas. A mí lo que me llama la atención, y quiero aprovechar inmediatamente de consultarle a la diputada Parra, es que cuando uno conversa, cuando uno analiza con la gente de las regiones y dice hasta cuándo esta situación de centralismo en nuestro país. Ahora mismo lo vemos con la situación del paso a paso, en donde el gremio gastronómico está tremendamente, por decirlo menos, enojado o molesto, porque en Santiago se pueden sacar mesas, sillas y ubicar en todo el lugar donde sea posible porque la condición meteorológica lo permite. Aquí tenemos de 7 días de la semana, tenemos 5 con lluvia. Ha sido un fracaso. Entonces se mira a Chile desde Santiago, pero cuando hay que pronunciarse para elegir una autoridad legítima de la región que tenga la capacidad y el respaldo de decirle al presidente, independiente del que sea la mirada política, oiga, la Araucanía merece otro trato, nos fuimos a las urnas. ¿Qué pasó? Su partido tuvo un candidato que además tiene todo un historial político, diputado, senador. Entonces, llama la atención eso, diputada. Yo creo que a estas alturas del partido ya no debiera llamarnos la atención tanto los fenómenos que están ocurriendo no solo en la región de la Araucanía, tal vez acá en la región llama la atención el hecho de que sean mucho más notorios que en el resto del país, porque sin duda lo que dice Christopher es cierto. Aquí en la región en general la baja fue mucho mayor que en el resto del país en términos de participación.
Pero sin duda este es un fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace largo tiempo, incluso antes de que pasáramos de voto obligatorio a voto voluntario. Si uno lee la literatura de la época, los cientistas políticos y los académicos, ellos ya venían advirtiendo que teníamos una baja en la participación, particularmente en los jóvenes, un desinterés de conversar de política en la familia. Habían varios síntomas ya que estaban mostrando que había una alerta respecto, ¿no es cierto?, del involucramiento de la ciudadanía en temas relevantes. Pero ciertamente yo comparto contigo, digamos, que a veces resulta un poco increíble ver a una ciudadanía que sale masivamente a las calles a demandar una serie de objetivos que yo comparto, pero que sin embargo no logra sopesar que eso tiene que canalizarse por alguna vía que permita que esas demandas se traduzcan en cuestiones que nosotros podamos resolver por la vía institucional. Y eso lo podemos ver, digamos, no solo en el desastre de la última elección de gobernadores, donde ya yo creo que debe ser la elección que históricamente menos gente ha participado, digamos, en Chile, sino que también lo vimos en la elección un mes antes, el 15 y 16 de mayo, donde se elegía algo que era tan importante como los constituyentes. Y sin embargo, ya ahí tuvimos una baja importante que a nivel nacional promedió un 43% de participación. Entonces, como algo pasa, algo ocurre allí, y yo creo que es un fenómeno compartido, no solo del voto voluntario, sino que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con probablemente la educación cívica que ha estado ausente en la vida de los chilenos como algo integral, y esa sensación, digamos, hoy día de que no sacamos nada con ir a votar porque nada va a cambiar. Y yo creo que eso merece un análisis más profundo, un poner atención en estos signos y hacer cambios importantes, no solo desde avanzar en el voto obligatorio, sino que desde otras perspectivas también que tienen que ver con la mirada integral de la política frente a la ciudadanía, para poder recuperar aquello que es tan importante, que es que la ciudadanía sea parte de los procesos colectivos. Hoy día tenemos un perfil de un votante que es generalmente hombre, conservador, educado y de altos recursos económicos, que es el que vota. Y sin embargo, tenemos una ciudadanía, particularmente de los sectores vulnerables, que está quedándose en casa, y donde evidentemente cuando ese público, ese sector de la población queda sin ir a votar, entonces deja de ser interesante para la política y para efectos, ¿no es cierto?, de tomar decisiones en términos de políticas públicas. Y te pongo un ejemplo. En el último tiempo ha aumentado un 74% de los campamentos en Chile. 74%. ¿Y quién está hablando de eso? Porque esa gente no vota. Entonces pareciera que hay una élite o una parte del mundo político que esos temas no le importan si no se reflejan a través del voto. Sí, a mí se me ocurre algo y quiero consultárselo al diputado Álvarez, porque fue su partido, si bien no fue un militante del partido, fue un independiente en la lista de Evópolis el que se alzó ganador. Y qué bueno el ejemplo que me da la diputada Parra, porque puede ser que esta gente de los campamentos, por ejemplo, que uno puede ver que es una angustia de poder tener una casa, diputado Álvarez, puede ser que la gente esta de campamentos no se viera reflejada en ninguno de los dos candidatos y por eso también se abstienen de ir, en el caso de la Araucanía, a sufragar. A ver, no creo que podamos establecer el patrón así definido por la gente que está hoy en día en campamento. Yo creo que el patrón es generalizado en la población de nuestro país y se expresa también en la región de la Araucanía. Quizás hubo personas también de los campamentos que fueron a votar, así como también otros de otros grupos de interés también fueron a votar, en minoría. La gran mayoría no va a votar porque siente finalmente que da lo mismo. Pase lo que pase, vote o no vote, mi vida va a seguir igual. Y eso, que es un decir popular,
que ya viene arraigándose en el tiempo, y eso se expresa en cómo ha ido bajando la participación, porque realmente la ciudadanía siente que no importando quién sea su autoridad o el gobierno, izquierda o derecha, no pasa nada, es más de lo mismo. Por lo tanto, se va desencantando, se va desmotivando en pensar, y eso construye paradigma y eso establece comportamientos en el tiempo y va generando estas tendencias. Sienten que da lo mismo ir a votar, si finalmente sea quien sea, presidente, gobernador, diputado, alcalde, concejal, mi vida no va a cambiar. Y ahí está justamente el gran desafío. No solamente está en avanzar en el voto obligatorio, sino que también en avanzar, en reencantar a la ciudadanía con la política, porque la política es importante, la democracia necesita la política para establecer acuerdos de mayorías que nos permita avanzar, desarrollarnos. Entonces, en esa línea, lo que requiere también este pensamiento en la política es justamente un poco lo que hemos visto también como tendencia en las últimas elecciones, como personas que no son del mundo de la política, que han tenido una trayectoria en la sociedad civil, ya sea en organizaciones, ya sea en la comunidad, ya sea desempeñando distintos roles en medios de comunicación, etcétera, la ciudadanía finalmente tiende a votar por aquellas personas que no están asociadas al mundo de la política, los independientes. En esa línea lo vimos también en la elección de los constituyentes, lo vimos también en algunos gobernadores en la primera vuelta, y se expresa también en la Araucanía con la elección de Luciano Rivas, una persona nueva en la política, que logró movilizar y reencantar hacia una segunda vuelta a más personas, porque aumentó su votación. Y eso tiene que ver justamente con el gran desafío que tienen los partidos, el poder establecer candidatos que logren movilizar, motivar, entusiasmar a la participación. Y creo que ahí está el gran desafío de los partidos, que durante muchos años, primero, no se abrían espacios para nuevos partidos políticos. De otra manera, nosotros veíamos cómo al interior de los partidos políticos, aquellos líderes más jóvenes que querían emprender un desafío político, a puros codazos, ¿no es cierto?, lo echaban para abajo y seguían siempre los mismos de siempre, los apellidos de siempre, los diputados de siempre, los senadores de siempre, los alcaldes de siempre, todos los de siempre. Entonces también ahí hay que ponerle una inyección, una reingeniería a la política, y ahí también esta ley que hoy día establece máximo 3 periodos, es otro elemento que debiera ir congeniando con el voto obligatorio, nuevos liderazgos, para entusiasmar a la ciudadanía a volver a votar, a sentir que votar importa, que puede cambiar tu realidad el voto. Bueno, ya tenemos comentarios en nuestra página de Facebook. Voy a pedirle a las personas que me están comentando, voy a dejarlo para los últimos 15 minutos, las consultas y comentarios que hacen. Christopher, ¿va a ser la salvación de los partidos políticos en Chile tener independientes en sus listas para proponerles al país una cara nueva? Lo que en lo personal a mí me parecería lamentable, porque quiere decir que es un fracaso de los partidos políticos, ¿o no? ¿Qué dice usted, Christopher? Sí, definitivamente sería un símbolo de fracaso. O sea, en el fondo las caras nuevas debieran venir desde dentro de los partidos, no desde fuera. En el fondo eso es como jugar un partido de fútbol con galletas, como se dice. La ideal es que los partidos puedan formar gente que en el fondo tengan esas capacidades de liderazgo, entiendan cómo funciona la política por dentro, porque los partidos políticos son esenciales para la democracia. Esencial, y la gente en el fondo cuesta entender de venderle este producto, de cuán importantes son y cuán es importante que los partidos florezcan desde dentro. Quizá una de las debilidades que hay, como decía el diputado, tiene que ver con cómo los partidos logran formar jóvenes, y por ejemplo fuera de Santiago, porque hay una tensión obviamente entre la directiva de los partidos nacionales y las directivas regionales, y cómo permiten que surjan liderazgos que tienen que ver, que están mucho más conectados con el territorio. Eso es algo que produce desencanto precisamente en los jóvenes, que son mucho más idealistas y que son además muy proclives a desencantarse rápido con la política. Y en ese sentido, para tratar de reencantar a la gente, el voto obligatorio nos encanta, pero por lo menos va a mejorar los niveles de participación. El voto obligatorio es algo quizás que nunca debió haberse eliminado, pero que en el fondo está a tiempo y que quizás es bastante impopular, porque en su momento, cuando incluso aprobó el voto voluntario, era muy popular el voto voluntario, y actualmente probablemente lo sigue siendo, pero tenemos que movernos hacia políticas que son más responsables, y quizás es mucho más responsable tener el voto obligatorio. Yo quisiera poner énfasis en algo que en la literatura, por ejemplo, ha hablado de las clases de ética o clases de educación cívica. Tienen un impacto, pero un impacto súper limitado. Las clases de ética, que en el fondo, o de educación cívica, entregan conocimientos, que son muy valiosos, pero esos conocimientos se desvanecen
al lapso, no sé, de 8 semanas. En el fondo la gente pierde eso. Es mucho más importante cómo la gente desde joven, desde niños, empiezan a tener una vocación pública, un trabajo comunitario, que eso se puede exacerbar en los colegios, se puede potenciar, ¿cierto?, a nivel de familias, de iglesia, porque las investigaciones muestran en Estados Unidos que la gente que más participa en política de adultos son personas que tuvieron una vinculación con lo público, con lo comunitario desde niños, y que en el fondo después lo siguen reproduciendo. Entonces, esa es algo que se puede implementar a largo plazo. En el corto plazo está la tarea del voto obligatorio, que va a ser impopular, y que eso hay que saberlo. Y por otro lado, como la diputada Parra y el diputado Álvarez decían, tiene que ver también con cómo los partidos reencantan, y no caer quizás en el facilismo que significa traer gente desde fuera para que gane una elección momentánea que quizás no tiene mucho cercanía con el partido y después quizás se cambie, se vaya, sino hay que propiciar liderazgo desde dentro, que eso es súper importante, generar lealtad desde dentro de los partidos y darle tiraje a la chimenea, que es súper importante en este caso. Sí, en eso, diputada Parra, yo tengo dos consultas. Una, ese tiraje a la chimenea que se pide en materia de los partidos políticos, parlamentarios que se han quedado con el cargo eternamente, y no solo senadores, diputados, alcaldes, que si no es por la nueva legislación habrían ido a la reelección en este año. Y lo segundo, hay un desencanto a la gente. Dicen, los políticos vienen, nos piden el voto y después nunca más vuelven. Estamos recogiendo, estamos cosechando lo que se sembró por parte de los actores políticos en nuestro país. No sé, yo tengo varios matices respecto de eso. O sea, yo creo que en definitiva la política sí está en crisis, particularmente los partidos tradicionales, donde digámoslo, transversalmente han habido malas prácticas, la gente quedó muy dañada también, y la política quedó muy dañada, producto, ¿no es cierto?, de prácticas que hace un par de años atrás, donde veíamos financiamientos irregulares de la política, financiamiento privado, pero esos eran temas que se plantearon en su minuto también desde parte de los actores políticos. Fue muy difícil avanzar en el financiamiento público. Hasta el día de hoy hay gente que cuestiona el financiamiento público, y el financiamiento público lo que hace es precisamente evitar, ¿no es cierto?, estas especies de carteles de corrupción. El financiamiento público hace que los partidos políticos estén fiscalizados, estén regulados y puedan ser, ¿no es cierto?, continuamente, como señalaba, fiscalizados, pues, producto, ¿no es cierto?, que reciben platas del Estado. Entonces, han habido transformaciones, pero son absolutamente insuficientes. Yo creo que no hay partido tradicional que no esté en crisis. Y yo creo que estamos en un contexto y en un momento donde probablemente muchos partidos políticos van a desaparecer. Otros van a tener que evolucionar y transformarse, y se crearán otros partidos nuevos. Y efectivamente yo la verdad es que creo que respecto del tiraje de las chimeneas, yo ahí tengo, como te decía, un matiz, porque no es que los parlamentarios que han estado por años y años y años se hayan apropiado del cargo. Yo creo que ahí hay un tema que hay que desmitificar un poquito, digamos, porque la verdad es que tenemos casos como el de René Manuel García, que yo creo que debe ser uno de los parlamentarios que lleva varias décadas en la Cámara. Décadas. Pero él no se autoinstaló ahí. Es reelecto, estamos de acuerdo. Sí, pero la gente vota por ellos, pues. Entonces el ciudadano también se tiene que hacer cargo de su parte, porque el voto sí es poderoso. Lo vimos ahora el 15 y 16 de mayo, cuando la gente fue a votar y le dio el voto, ¿no es cierto?, a pesar de todos los pronósticos que habían de que independientes no iban a salir, y le dio el voto a muchos independientes, ahí, ¿no es cierto?, ejerció su poder ciudadano. Entonces también hagámonos responsables nosotros de quién votamos, pues. Si ninguno de nosotros, ni Sebastián, ni yo, ni ninguno de los que hemos estado, y que, bueno, somos un poquito más nuevos nosotros, sí, en términos nosotros que estamos en nuestro primer periodo, ninguno se robó el cargo. Nadie se robó el cargo, a nosotros nos eligieron, y vaya que nos costó, digamos, por lo menos a mí, fueron muchos años de ahorro, de sacrificio, para poder llegar a un espacio donde pudiésemos incidir en las políticas nacionales. Entonces, claro, tiene la política tradicional algunos enclaves que hoy día tenemos que seguir rompiendo, pero también hay temas que aquí se han discutido por largo tiempo y que no se ha podido avanzar.
Hay miles de ejemplos de ello, algo que nos toca tan fuertemente en la Araucanía como es el reconocimiento constitucional, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. 12 proyectos se han presentado y ninguno ha sido aprobado. Entonces, también no es que la política a veces no se haga cargo de algunos temas, sino que la misma gente ha votado por personas que traban los avances de algunos procesos y que no hemos podido avanzar. Porque en la política y en el Congreso, como en los consejos municipales, estamos hablando de cuerpos colegiados. Es decir, yo puedo tener una postura, Sebastián puede tener otra, pero finalmente se gana por mayoría, ¿ya? Y hay mayoría que la propia gente ha elegido, que ha puesto en el Congreso y que han trabado muchas cosas, y otros que han permitido que se avance. Yo creo que hemos avanzado en varias cosas, sí, Miguel. El tema del financiamiento público y otras más, ¿no es cierto?, que han permitido avanzar, pero queda mucho por hacer, sin duda. Sí, me gustaría que Sebastián Álvarez me pudiera de alguna manera responder esto de la queja que hay de la gente, que va el político, pide el voto y después en realidad siente la gente que no responde a lo que él pide. Y aquí me queda la sensación, y se lo dije a los candidatos a gobernadores en un encuentro en este mismo programa, no vaya a hacer cosas, que ustedes vayan a ofrecer cosas que en realidad no les corresponden, que no van a tener atribuciones. ¿Puede pasar eso, diputado, que cuando se es candidato se ofrece una u otra cosa que en realidad, para ser honestos, no corresponde a las atribuciones que ustedes tienen? Entonces, pues la gente se siente engañada porque les prometieron algo y que en definitiva no lo podían solucionar. A ver, bueno, eso justamente son prácticas que uno define como de la antigua política. Es parte el no permitir o formar nuevos líderes, el tener prácticas en terreno de pedir el voto y no volver, o el prometer cosas que no corresponden, son justamente aquellos vicios que fueron matando la credibilidad, la relación entre la ciudadanía y los políticos. En el caso particular de nuestro partido Populi, nosotros somos un partido nuevo, somos un partido que tiene ya 4 años, o sea, somos un partido bastante joven, pero que ha ido trabajando algunos pilares importantes. Uno de esos pilares ha sido justamente el buscar liderazgo desde el mundo de los independientes, porque lógicamente que nosotros nos encontramos hace 4 años en un semillero. Luego, lógicamente que estarán aquellas personas formadas por nuestro partido en distintas competencias electorales, trabajando con la comunidad, pero con un sello. Pero siempre hemos buscado personas que tienen el mismo sello, mucho trabajo territorial. A mí me pasa que cuando era candidato a diputado, mucha gente me decía eso: aquí vienen los políticos, piden el voto y no vuelven nunca más. Mi compromiso fue justamente ese, estar siempre en terreno, y como diputado yo, claro, me puedo hacer cargo de mi gestión, de mi trabajo territorial permanente, recorriendo mis 16 comunas, siempre vinculándome con la comunidad. Eso es parte justamente del reencanto que se necesita de parte de los políticos con la ciudadanía, y eso también trae ciertos resultados. Y eso lo vimos justamente en la elección de Luciano, que representando justamente los principios, los valores de nuestro partido Evópoli, salió a terreno, trabajó toda su campaña, recorriendo, conversando directamente ahí con la comunidad, reflejando ideas, pero ideas reales. Aquí uno no puede llegar ni a prometer ni a decir cosas que luego no va a cumplir, porque después eso pasa a la cuenta, se devuelve. Y eso se ve justamente luego en la evaluación de las autoridades o bien en su reelección. Y por eso hay que abrir la cancha, hay que darle la oportunidad a las personas nuevas en política. Y nuevo no significa necesariamente ser joven. Nuevo en política también es ser una persona que a veces puede tener ya, no sé, 40, 50, 60 años, pero que es una persona que está desde después de una experiencia de vida queriendo aportar a su comunidad a través de la política. Y ahí comparto lo que dice Andrea Parra. La política, la democracia necesita el acuerdo de las mayorías, necesita diálogo, necesita que nos pongamos de acuerdo en aquellos mínimos comunes que nos permitan avanzar. Y por eso también comparto lo que decía Christopher con respecto a los independientes, porque luego se torna peligroso la atomización muchas veces en el Congreso de independientes o lo que hemos visto en la Constituyente, donde hay muchas personas que finalmente se reportan a sí mismos y eso hace que de forma un poco ideologizada no estén disponibles para dialogar. Entonces tenemos que transitar con mucha cautela en este camino que está viviendo nuestro país en la política, y por eso el desafío de los partidos es ir formando jóvenes con una escuela de terreno
directo de trabajo comunitario, estando presente siempre con los distintos requerimientos de la comunidad. Y también es importante entonces avanzar en esta agenda de mejora de las prácticas políticas, ya sea con el fin a la reelección eterna que existía, y también, ¿por qué no?, estudiar también las necesidades que tiene la comunidad y sobre eso establecer también una mirada dialogante que permita de forma permanente a los partidos manejar una comunicación estilo de escucha, ya sea a través de consejos políticos, de votaciones internas, para que sus autoridades finalmente representen los ideales de los partidos y de esa forma las autoridades sean verdaderos representantes de las bases de sus militantes, no finalmente que la autoridad diga, haga o vote de la manera que quiere, sino que realmente represente a su colectivo. Entonces, en ese transitar es el que estamos viviendo y hay que actuar con cautela de manera tal de formar nuevos líderes, dar oportunidad a nuevos líderes que quieran insertarse al mundo de la política, pero también tener ojo, y yo comparto ahí lo que decía Christopher respecto a la irrupción de los independientes usando cupos políticos que finalmente pueden generar un perjuicio a la democracia y finalmente atomizar un poco el sistema, y esa atomización puede dificultar los acuerdos de mayoría, que son muy necesarios. Andrea lo decía, podemos tener diferencias de miradas, de enfoque, pero finalmente hemos sabido en el Congreso concordar acuerdos, y lógicamente que una posición contra la otra argumenta, pero argumenta en una discusión por sacar adelante la visión que tiene para resolver una situación determinada. Pero eso es importante para preservar la democracia. Estamos viendo un momento sensible y está en nuestra generación, los que estamos hoy legislando, en que seamos capaces, los actores políticos, alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales, en que hagamos buena política. Chile lo merece, y para eso tenemos que tener claro ciertos principios básicos como lo que me he estado refiriendo, al interior de los partidos. Quiero ir con el tema de esta iniciativa que tiene la diputada Andrea Parra, pero antes voy a pasar con Christopher, porque me parece que estamos en una apatía electoral y eso es evidente. Aquí las últimas elecciones lo están demostrando y todavía nos quedan elecciones este año, que es un tema que es un verdadero desafío. ¿Cómo volvemos a encantar esta idea de que la gente dice que hay un discurso político, pero finalmente se actúa de otra manera? ¿Cómo podemos hacer que sea más participativa la opinión de las personas y que no solo pase porque cada 4 años, en el caso de un diputado, le pide el voto y, señor, actúe durante estos 4 años? Escuché de que hay una fórmula en un sistema político en el mundo. No tengo el país en este minuto, estaba tratando de recordar, pero en la cual cuando el diputado va a votar, tiene la posibilidad de preguntarle a su elector qué le parece como voto esta ley, positivo o negativo. ¿Es una fórmula, por ejemplo, Christopher, que pudiera significar que la gente se siente identificado con sus legisladores? Sí, eso es una fórmula interesante. La idea es que los representantes tienen constante contacto con la ciudadanía, con su electorado, para saber cómo piensan. El problema es que estamos en un contexto de pandemia en que el terreno se hace súper difícil hacer. La gente no está muy receptiva, hay hartas limitaciones para movilizarse, y peor aún, a veces si uno se enfoca en las redes sociales, si los políticos se enfocan en lo que dicen las redes sociales, se pueden llevar una visión deformada de la realidad precisamente por lo vociferantes que son las redes sociales. Las encuestas no salen tan seguido, no son tan acertadas, entonces en este momento es bastante complejo establecer esa conexión entre el electorado y los diputados y senadores. Pero por otra parte, lo que tú indicas, Miguel Ángel, tiene un componente problemático, de que los diputados son diputados representantes de su distrito, pero también son representantes de la República. Entonces, en todos los países los diputados están en ese conflicto, si votan por el bien del país o si votan por el bien electoral o por el bien en el fondo de su distrito. Esa tensión es constante, se ha escrito bastante sobre eso y es súper difícil de zanjar. Pero en el fondo ahí es donde va el oficio político. Eso es lo que los partidos entrenan, lo que los jóvenes comienzan a ver precisamente de los políticos dentro de sus partidos, que están haciendo, que han hecho bastante tiempo, y se van desarrollando ese tipo de habilidades, cómo se lidian con ese tipo de situaciones, cómo se comunican incluso
las decisiones que pueden incluso ser a veces poco populares. En el fondo, los diputados y diputadas tienen ese deber de establecer decisiones que quizás tienen un beneficio en el largo plazo y en el corto plazo van a quizás ganarse un poco, no sé si la desaprobación por parte de su electorado. Entonces, si bien eso que tú indicas, Miguel Ángel, puede tener un elemento positivo de mantener en contacto a la ciudadanía con sus representantes, también impone un costo demasiado alto en términos de inmediatez. Y eso, en el fondo, la política también tiene que funcionar en el largo plazo. Y aquí me quiero tomar un poco la discusión de lo que decía la diputada Parra. En el fondo, el tema de la reelección, desde lo que uno estudia en ciencia política, es necesario. Hacerse llegar por primera vez a un cargo como diputado o senador es un trabajo completamente distinto a lo que uno puede estar entrenado para trabajar en la vida. Entonces requiere especialización. Politólogos que han sido políticos también lo dicen. Un periodo no es suficiente para aprender el oficio. Y como bien decía, es finalmente la ciudadanía la que vota por las personas para que lleguen o para que se mantengan en el cargo. Y en ese sentido sí hay una responsabilidad. El problema que teníamos nosotros en Chile es que teníamos un sistema que impedía la competencia real, que era el sistema binominal. Y ese sistema básicamente ensució la relación que había con la política. Recién vimos competencia real en 2017. Entonces, y ahora tenemos todo este desorden que se generó, entre comillas, porque no se parece a lo que teníamos antes, pero es un proceso de transición normal en el cual hay partidos nuevos que se están formando, que han perdurado en el tiempo, y algunos de esos partidos nuevos que se están formando ahora, que se formaron hace poco, pueden después no existir en los próximos años. Porque lamentablemente la tasa de mortalidad de los partidos políticos es súper alta en los primeros 10 años. Entonces, es un esfuerzo que hay que cuidar, y por eso es que también es importante, pensando en las elecciones de final de año, que no se vayan a rebajar los requisitos para los movimientos independientes, como quizás la Convención Constitucional obedecía una lógica política distinta, pero pensando en la política de todos los días, la política que en el fondo que hacen los diputados senadores, se requiere en el fondo que cumplan los requisitos básicos que son los que necesitan para formar partidos políticos. En el fondo en el Congreso no puede llegar y entre cualquier persona, porque no sabemos cuáles son sus pensamientos, no sabemos cómo van a responder después, y por lo menos los partidos políticos nosotros les sabemos los pecados, sabemos cómo piensan, sabemos qué inclinaciones tienen, y eso es lo importante. ¿Me está hablando del mal menor, Christopher? No necesariamente. Nosotros en ciencia política vemos los partidos como un bien superior. De hecho, la democracia no existe ni funciona bien sin partidos políticos estables. Entonces, uno básicamente con ver el logo del partido, el nombre del partido, yo sé cómo piensan sus políticos en términos de aborto, de educación, y eso es algo importante. Y sé que si esas personas después no responden, yo castigo al partido. Con los independientes eso se diluye. Tienen una casa conocida. Diputada Parra, ha sido noticia nacional desde hace ya algunos días. Usted ha llevado esta iniciativa, que ya tenía bastante tiempo, en orden a retomar el voto obligatorio. ¿Cree usted que es la salvación para lo que decía Christopher? El tema de la pandemia lleva a no tener una posibilidad del puerta a puerta, de avanzar en el tema de la difusión. Entonces, ¿obligar a las personas a votar será la salvación para las elecciones que quedan este año? Yo no lo pondría en esos términos. O sea, yo creo que el voto obligatorio no es la salvación de nadie. Es más, hay muchos que sacan cálculos políticos y que se imaginan que justo los que se quedaron en la casa fueron los que no votaron por ellos. Y yo creo que eso no es así. No es así, eso es un misterio. Aquí hay muchas Zulma, ¿ya? Entonces todos ponen y hacen cálculos y adivinan que probablemente los que se quedaron en la casa fueron justo, no, como tanto se ríe Sebastián, justo los que no votaron por mí. Yo creo que en realidad eso es adivinanza pura. Yo creo que puede ser un factor que ayude, por supuesto, porque mira, ¿cuál es lo que estamos tratando de cuidar con el voto obligatorio? Es que estamos en un proceso de transformación muy profundo en Chile y es necesario escuchar todas las voces. Es necesario que la gente entienda que para formar un Chile distinto necesitamos de un proceso colectivo, ¿ya? Y necesitamos que la gente participe, ya sea incluso anulando el voto o colocando los nulos, en blanco. Pero tiene que participar, o en blanco, ¿no es cierto? Pero tiene que participar, porque en la medida en que participe va a ser parte, ¿no es cierto?, de las decisiones de un país, pero no es la salvación. Aquí hay muchas otras cosas que tenemos que hacer y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con avanzar hacia un país más justo. Yo creo que
la constituyente va a avanzar en espacios que tal vez más rápidamente hubiésemos querido avanzar y nunca pudimos desde el Congreso. Yo espero que, tal como señalaba Christopher, avancemos desde un régimen hiperpresidencialista a un régimen probablemente parlamentario o semiparlamentario, donde la distribución del poder sea un poquito, digamos, más repartida, más segmentada, y por eso es tan importante tener partidos políticos fuertes. Pero yo también creo que estamos en un proceso tan transformador, y te lo digo bien sinceramente, Miguel Ángel, yo creo que van a haber partidos que van a morir, y van a haber partidos nuevos que van a aparecer, y la política viene en estos próximos 5 años. Sí, hay algunos que están en la UCI, ya, sin duda, pero hay otros que se pueden salvar también, y que van a evolucionar. Pero yo creo que van a pasar cosas. Uno no puede seguir pensando en la política tradicional, en esta cuestión del caudillismo, o en esta cosa, ¿no es cierto?, de que hay un patrón que manda todo el resto y el resto tiene o que hay órdenes de partido. Eso ya es otro mundo, el mundo de los 80, de los 90, ya no es el mundo de hoy día. Claro. Diputada, si bien está la idea ya de legislar, hay que ver cómo va a quedar este voto. En ese aspecto, Sebastián, ¿solo debería tener sanciones la persona que no va a votar, o puede ir por el otro lado, tener incentivos para que la gente diga, si yo voy a votar, por ejemplo, puedo mejorar mi registro social de hogares, podría tener mejor puntaje para postular a una casa si estoy esperando hace 10, 15 años, por decir 2 temas? No sé, ¿qué le parece a usted eso? Yo creo que hay que avanzar en todas las líneas que permitan, por un lado, incentivar la votación. Ahora, ¿cómo yo incentivo la votación? Creo que fundamentalmente se da cuando el electorado siente que su voto para elegir una autoridad, esa autoridad finalmente genera incidencia en su diario vivir y se producen cambios. Ese es finalmente el incentivo. El incentivo va a ser cuando vea que una autoridad es diferente y que con esa autoridad logró cosas, y cosas concretas, reales, y eso va dando la sensación de logro, y esa sensación de logro, lógicamente, que te motiva a participar. Por otro lado, nosotros tenemos el tema de las sanciones. Bueno, si tenemos la obligatoriedad, algún tipo de sanción debe existir, porque si no existe una sanción a la obligatoriedad, finalmente se mantiene la voluntariedad respecto al voto. Pero la sanción hay que ponerle ojo, porque la sanción económica, que es como la más tradicional que se da, termina siendo muy perjudicial, porque también hemos visto que la votación, la mayor o menor votación, tiene que ver con el nivel cultural, socioeconómico. Por lo tanto, en esa medida pudiese darse que una sanción económica finalmente fuese a afectar a las personas de menores recursos. Por lo tanto, también ahí hay que pensar la manera más real y concreta de cómo establecer una sanción que no signifique necesariamente perjudicar a los de menores ingresos desde el punto de vista económico. También hay que motivar la votación facilitando los sistemas de transporte, en especial para la gente del mundo rural, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, porque también tenemos que pensar que muchas veces los adultos mayores, como tocó también el día domingo, recién pasado, que estaba lloviendo, y estaba lloviendo muy fuerte. Yo voto en la comuna de Pucón, y la verdad que está bastante frío, con viento, lluvia, y lógicamente un adulto mayor, en el contexto de una pandemia, que tenía que salir de su casa a votar, a un cambio de temperatura, eso también lógicamente que afecta. Entonces, ¿de qué manera también se va trabajando para que los sistemas de transporte faciliten a los adultos mayores? Imagínense la gente con algún tipo de discapacidad del mundo rural que tiene que llegar y movilizarse por caminos de tierra, con transporte rural que muchas veces no circula con una frecuencia. Por lo tanto, todos esos factores también tienen que ser considerados para poder tener un criterio si uno quiere hablar de sanciones. Entonces, y por otro lado también hay que estimular, yo lo decía, desde los propios partidos políticos, como dice Christopher, son necesarios los partidos políticos, pero también hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos de mover a su electorado. Y con lo que tú le planteabas a Andrea, respecto o a Christopher respecto a la consulta, los mecanismos tienen hoy día un mecanismo que son los consejos políticos. Los consejos políticos representan, porque son un número de consejeros elegidos desde las bases de los partidos, en votaciones internas de los partidos. Por lo tanto, el consejo político también tiene que ejercer un trabajo de representatividad del electorado
y el Consejo Político también debe muchas veces participar, votar en aquellos puntos o votaciones de ley que son estratégicos. Por ejemplo, cuando son proyectos de ley muy complejos que tienen que ver con matices muy significativas de, no sé, principios, valores o temas económicos o bien otro tipo de situaciones, es importante que los representantes, los parlamentarios, los diputados o bien los concejales al interior de las comunas puedan trabajar con sus consejos políticos para deliberar junto a ellos y tomar una posición política en determinadas decisiones. Y eso también valida la participación al interior de los partidos, porque si no la base militante siente que son meros espectadores, y eso también va desincentivándolos a ellos a la participación. Aquellos partidos que promuevan la participación interna, aquellos partidos que yo hablaba eso de cabildear, pero el concepto es de consultar, de preguntar, de siempre activar a través de sus consejos políticos y las bases de sus militantes, la consulta para las votaciones estratégicas importantes de leyes, también le va dando cuerpo, alma y vida al partido, y esos partidos, lógicamente, uno los verá que van a empezar a crecer en el tiempo, y eso se empieza a ver en el número de militantes. Uno puede ver en la estadística hoy día algunos partidos que han ido bajando progresivamente su número de militantes, y hay otros que han ido aumentando su número de militantes. También esas tendencias hay que mirarlas, porque aquellos partidos que aumentan hoy en día significa que de una u otra forma están haciendo bien las cosas con sus bases de militantes. Christopher, lo que hemos escuchado hasta el momento, ¿a usted le satisface como que sea un argumento para tener el voto obligatorio? Recordemos que entraríamos a la minoría de los países del mundo que tienen precisamente la obligación de sufragar. Y por otro lado, ¿será una ley que me obligue a ir a votar cuando ninguno de los dos candidatos me interesa? Cuando ideológicamente no me siento identificado con cualquiera de las partes que haya, y puede darse en este país. Recordemos cómo van las tendencias y probablemente la gente de derecha, no estoy diciendo ni vaticinando ningún resultado, pero puede que estén mirando como espectadores dos candidatos que no sean de su corriente. Sí, yo creo que el voto obligatorio va en la dirección correcta. Quizás tiene costo en términos de lo que es para la gente que ve el sufragio como un derecho y no como un deber cívico. En ese sentido es impopular y ojalá no tuviéramos que imponer el voto obligatorio, pero dadas las condiciones, dadas los niveles bajísimos de participación, creo que los costos del voto obligatorio son ampliamente superados por los beneficios que trae. Y en ese sentido coincido con el diputado Álvarez, en el sentido de que el costo de una sanción económica es extremadamente impopular, pero el voto obligatorio sin sanciones no funciona, es básicamente voto voluntario. No tiene sentido. Entonces hay que establecer, como lo hacen otros países, por ejemplo, que tú no puedes gestionar ciertos permisos, ciertos trámites que tienes que hacer en el Estado, si es que no tienes en el fondo tu sufragio al día, digamos. Pero en el fondo se ve complejo el escenario, sigue siendo complejo. Ahora, una de las cosas interesantes del voto obligatorio es que uno de los costos, digamos, es que puede producir un voto de mala calidad, personas que no se informan, que llegan y votan como sea. Pero ya otra cosa que va de la mano de eso es que hay un voto de personas que, si no es obligatorio, no se informan y no van a votar. Entonces esas personas, una vez que saben que tienen que ir el domingo, ¿cierto?, se van a informar, le van a preguntar a las personas en sus casas, que esa es una de las formas más típicas en que la gente se informa acerca de los candidatos y candidatas, de sus programas, sus propuestas. Es dónde tengo que votar, hay alguien en la casa que se encarga de revisar toda esa información por los demás, cuáles son los perfiles de los candidatos y candidatas, cómo se diferencian. Entonces hay un efecto del voto obligatorio en que de alguna manera termina forzando a la gente a que se informe y a que tome una posición que es real, pero que si no existiera el voto obligatorio ni siquiera se daría el trabajo de cuestionarse qué tipo de opción le gustaría elegir en una determinada elección. Y en ese sentido, yo creo que es bueno para el país también, porque el voto obligatorio trae de vuelta a los electores más moderados. Usualmente cuando hay voto voluntario, las personas que son mucho más motivadas van a la urna, y los motivados pueden estar perfectamente en los extremos. Y eso obviamente genera un poco de polarización a nivel de élite, una polarización que quizás no existe a nivel de la sociedad. Vuelvo con la diputada Andrea Parra, porque quiero saber cómo ha avanzado esto, en qué está, qué es lo que tiene, vamos al fondo, si es que tiene fondo ya la iniciativa. A ver, el voto obligatorio venía con alguna
con algunos elementos que permitían, ¿no es cierto?, excluir a algunos grupos de personas respecto de la obligatoriedad, como eran los mayores de 75, las personas con discapacidad o con problemas de movilidad, los chilenos residentes en el extranjero y los extranjeros avecindados en Chile y que ya tenían, digamos, eran ciudadanos y podían ejercer su derecho a voto. Bueno, todas esas indicaciones fueron rechazadas, salvo la de los chilenos residentes en el extranjero, fueron rechazadas en la Cámara. Yo la verdad es que en particular hay una que voté en contra y que yo no le encontraba sentido, digamos, a que los extranjeros avecindados en Chile ya por largo tiempo no pudieran votar. Me parecía, digamos, que no tenía ningún sustento. Sí me parecía lógico liberar a las personas que tienen alguna discapacidad de la obligación. O sea, si quieren votar, que vayan a votar, pero si no pueden o se ven impedidos por X razón, me parecía que no era justo, digamos, tener que obligarlos, igual que los mayores de 75 años, pero bueno, esa es la democracia. Ahora pasó a su segundo trámite al Senado. Lo importante es que para que estos proyectos sean efectivos, nosotros tenemos que avanzar en los proyectos complementarios, es decir, en otros proyectos que van a cambiar, que van a hacer algunos cambios en la ley orgánica, en la ley de votaciones y escrutinio, que van a permitir darle forma a este voto obligatorio, que es una reforma constitucional. En las reformas constitucionales uno generalmente no coloca sanciones ni incentivos, esas cosas van en otras leyes y por eso están estos proyectos complementarios. Yo soy autora de uno de esos proyectos complementarios que lo que hace es mantener la votación, la inscripción automática, pero también le entrega a la ciudadanía un mecanismo de salida. Es decir, tú puedes elegir después de un periodo yo entiendo, digamos, de una cuestión reflexiva, no participar de las votaciones y puedes desinscribirte voluntariamente, porque yo creo que toda cuestión obligatoria tiene que tener algún mecanismo de salida. Yo creo que es válido que alguna persona se plantee y diga, mire, ¿sabes qué? Yo no quiero votar, no quiero participar, pero ese proceso tú tienes que hacerlo ante el CERVEL, desinscribirte. Ahora ahí yo he tanteado, digamos, como se dice políticamente, y hay varias posturas. Hay algunos que están pensando en que la desinscripción voluntaria sea para un proceso, con un tiempo determinado de antelación y que sea para el proceso que viene. Hay otros que hemos dicho, ¿no es cierto?, que va a durar hasta que tú te desistas. En fin, ahí eso va a ser parte de la discusión que vamos a dar en estos días. Pero hay que votar primero, ¿cierto? Hay que estar inscrito, votar primero y después decir, ahora no me gustó y me quiero ir. No, lo que pasa es que tú estás inscrito de manera automática. Entonces, perfecto. Si tú no quieres votar, por ejemplo, para las presidenciales, puedes ir al CERVEL y decir, mire, yo la verdad es que con 2 o 3 meses de antelación, ahí hay que ver el tema con el CERVEL respecto de los padrones, porque el CERVEL tiene que tener hechos los padrones, si mal no recuerdo, con 90 días de anticipación, y hay que hacer calzar, digamos, los tiempos, y te desinscribes y dices, no, yo la verdad es que no quiero votar más. Y eso a mí me parece legítimo, yo por eso hice ese proyecto, porque creo que el voto obligatorio no puede ser tomado como un castigo, sino que tiene que ser una opción, y una opción, un derecho, un deber, pero también tiene que haber un mecanismo de salida. Y paralelamente estamos también discutiendo el tema de los incentivos y sanciones. Yo particularmente tengo la misma mirada que Sebastián, creo que tenemos que hincarle un poquito más el diente a los incentivos, creo que hay que poner incentivos, pero sin duda también comparto con Christopher que tiene que haber alguna sanción. Vamos a buscar algún mecanismo. Algunos han planteado que, por ejemplo, tú no puedas obtener certificados en el registro civil. En fin, la verdad es que hay varias propuestas y eso es lo que vamos a discutir en los próximos días para darle forma a un voto obligatorio que permita la participación ciudadana con mucha más fuerza. Bueno, nos quedan los últimos 9 minutos de programa y a lo prometido, entenderán que tengo consulta, comentario para los parlamentarios, ¿no? Así que al final, el resumen final lo va a tener que hacer Christopher. Y voy a ir inmediatamente con un tema, oye, tengo encendido aquí, hay una pelea increíble y que alude al diputado Álvarez. Eugenio Carinado dice, insólito, defiende ahora a la tercera edad, el señor Álvarez, pero no quieren que retiren sus 10% de AFP de la gran estafa piramidal y el gran robo del siglo.
o no. ¿Cómo votó usted en el retiro del 10%, diputado, que aquí le dan duro? Sí, bueno, ese es un tema que ha sido bastante polémico y siendo bien transparente, justamente en la primera votación, yo hice justamente lo que estaba mencionando. Nosotros hicimos un consejo político en la región de la Araucanía y en la cual por mayoría el consejo político votó y determinó que había que votar en contra del primer retiro del 10%. En lo personal, y quiero decirlo, yo estaba con una visión respecto a la situación real que lo estaba viviendo y viendo en las poblaciones, en distintas zonas, y por lo tanto mi posición era de una aprobación. Sin embargo, el Consejo Político ejerció un voto político y yo me abstuve. Y luego en el segundo lo voté a favor y el tercero lo voté a favor. Sin embargo, voté en contra el capítulo que hablaba de las rentas vitalicias, porque consideré que como estaba planteado, finalmente iba a traer un perjuicio mayor a todos aquellos que iban a retirar justamente esos fondos de rentas vitalicias, porque el costo final para ellos se iba a triplicar. Por lo tanto, esa ha sido mi votación desde el primer, segundo y tercer voto del tercer retiro del 10%. Perfecto, aclarada ese punto. Diputada Parra, Loreto Maurelia le dice: admita que su candidato estaba desgastado y la gente ya no vota por el mal menor. Simplemente, cuando hay una mala oferta, sencillamente no se va a votar. A ver, yo lo que tengo que decir son dos cosas. Yo tengo un gran aprecio y afecto por Eugenio Tuma. Creo que él tiene una larga trayectoria, más que probar respecto, ¿no es cierto?, de su trabajo parlamentario, de las grandes iniciativas de las cuales fue el impulsor, y yo le guardo gran respeto y cariño, como muchas miles de personas que fueron a votar por él y que lo recuerdan con cariño y con afecto, y que estamos con él por los afectos y por el respeto que le tenemos en términos políticos. Pero sin duda hay algo en lo cual hay algo de razón, y es en el diagnóstico que puede hacer Loreto. Yo creo que efectivamente hay una palabra que fue la que marcó, a pesar de la bajísima participación de la ciudadanía, y que yo también me hago cargo de lo que dice Christopher en términos, ¿no es cierto?, de que los que votan son probablemente los mundos más extremos. Y es que la palabra clave, no solo en la elección de gobernador de la Araucanía, sino que probablemente en todas las elecciones nacionales, ha sido la palabra renovación. Pareciera, y lo he comprobado en el territorio, hay mucha gente que votó por Luciano Rivas, que no tiene idea de qué es lo que representa, ni qué es lo que defiende, pero él era una cara nueva, y por eso le dio la votación. Ahora, yo no sé si la gente se va a arrepentir o no de esa votación. Nosotros tenemos grandes diferencias con Luciano Rivas, particularmente en lo que es en cómo enfrentamos el conflicto mapuche. Él siempre ha sido partidario del estado de excepción, de la mirada, ¿no es cierto?, de orden público y seguridad. Y la verdad es que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que la violencia hay que, sin duda, rechazarla con fuerza, pero nosotros siempre hemos sido partidarios del diálogo, de avanzar hacia un diálogo mucho más profundo y el reconocimiento de los derechos políticos y sociales del mundo mapuche. Yo espero que la gente no se arrepienta de las decisiones, porque creo que, tal como dijo Sebastián en su minuto, el ser joven no es un valor en sí mismo. Yo creo que hay que mostrarlo. También hay que valorar la experiencia. Hay que demostrarlo. Yo puedo ser muy joven y hacerlo pésimo, puedo ser muy experimentado y también hacerlo pésimo. Entonces, la verdad es que hay que profundizar en esos temas. Yo entiendo, digamos, lo que está pasando en el contexto del país, que más bien el voto en esta oportunidad ha sido un voto de rechazo a quienes llevan muchos años en la política, pero no necesariamente a la persona de Eugenio Tuma. Yo insisto, él lo habría hecho muy bien, creo yo, tiene la experiencia, el manejo, pero bueno, la ciudadanía eligió otra cosa y yo soy muy respetuosa de la democracia, así que le vamos a desear el mayor de los éxitos a Luciano Rivas, entendiendo también, ¿no es cierto?, que pensamos muy distinto de cómo manejar una región como esta. Respecto a su respuesta, diputada, yo le doy un punto. Yo creo que
quien votaba por Eugenio Tuma votaba por un partido, centro-izquierda. Y la presentación del actual gobernador regional, y se lo dijimos en la entrevista que nos dio anteayer, no fue una buena muestra que él se presentaba como independiente en una lista de un partido, pero el letrero era independiente, y a pocas horas, a pocos minutos de tener la elección ganada, hay dos parlamentarios de un partido político que lo levantan en andas. A mí me parece que... Bueno, esos son los independientes que nunca han sido independientes. Deja como no una definición clara a la persona que votó, porque a lo mejor la persona votó por un independiente. Sebastián. Pero no son independientes, no son independientes, eso lo tenemos bien claro, digamos. A ver, es que es importante precisar. Luciano Rivas, claro, él no es militante. Lo dijo, lo precisó acá. Él no es militante. Sin embargo, él va por una lista, Evópoli, trabajó en todo este proceso con nuestros candidatos a alcaldes, con nuestros candidatos a concejales. Él es una persona que comparte la visión, los principios, los dogmas que tiene nuestro partido. Él no es militante, eso es correcto. Él es independiente en una lista, pero tú sabes que nadie va a jugar o se va a meter en una lista si no comparte al menos, y tampoco nosotros como partido vamos a incorporar a alguien que no comparta al menos aquellos mínimos comunes que tenemos por definición respecto a un plan de desarrollo para la Araucanía. Si usted se fija en su postura de plan regional, hay un fuerte componente de turismo. Y así usted sabe que sí, hay algo que caracteriza a este parlamentario, es el trabajo en el turismo. Entonces, hay ciertas improntas propias de los candidatos también cuando representan un partido político, y justamente tiene que haber una comunión entre ambas partes para justamente ir en un cupo representando al partido que fue a la elección. Nos quedan los 2 minutos precisos para que Christopher nos haga el resumen de esta conversación, que lo he pasado muy bien, ha sido muy entretenida, a pesar de las diferencias políticas que pueden haber. El aporte de Christopher desde la mirada de la ciencia política es interesante. ¿Cuál es el futuro nuestro del electorado, del voto en Chile, Christopher? Sí, es interesante considerar el futuro del electorado, el futuro político de la región o del país. A mí lo que me llama la atención no es que Luciano Rivas haya ganado la elección. En el fondo, si alguien te dice que la Araucanía va a ganar a alguien de derecha, uno dice, ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa estuvo como en primera vuelta Eugenio Tuma sacó 92.000 votos y después sacó 50.000. Mi impresión es que votaron dos electorados totalmente distintos en la primera y la segunda vuelta. En la primera vuelta probablemente participó mucha más gente de centroizquierda que estaba motivada por la Constitución, por el proceso constituyente, y por tanto cuando se vio enfrentada en la urna con la papeleta, eligió a alguien de centro izquierda que era Eugenio Tuma. Sin embargo, la debilidad del vínculo que hay quizás entre Eugenio Tuma, entre los partidos tradicionales y ese electorado, hizo que el domingo pasado esa gente dijera, no, yo no voy a ir a votar a segunda vuelta, no voy a darme el trabajo de llegar a la urna. Yo creo que esa es lo más interesante de lo que ocurrió en la Araucanía, no fue el resultado final, sino esa diferencia abismante, ¿cierto?, entre primera vuelta y segunda vuelta. Yo creo que hay dos electorados que votaron distintos, y el electorado que va a votar probablemente en la legislativa se va a parecer un poco más al que votó el domingo pasado, un electorado más ideológico, a la gente le importa eso y además está de manera concurrente con la presidencial, que es la elección más importante de todo el país históricamente. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que bueno, el tema del voto obligatorio es importante reforzarlo, pero como dicen, es insuficiente para reencantar a la ciudadanía, probablemente sin sanciones, y las sanciones pueden terminar teniendo un efecto negativo en la gente. Christopher, gracias por el aporte. A la diputada Parra, gracias por el tiempo. Ahí en el vehículo, siga su recorrido. Ya Sebastián Álvarez, el tiempo que nos ha entregado ha sido muy importante, muy oportuno. Nos parece que en las regiones también tiene que haber expresión, también tiene que haber reacción frente a lo que está pasando en nuestro país. Así que muchas gracias a nuestros invitados, gracias a quienes han estado en esta hora compartiendo con nosotros, y nos quedaron varios comentarios ahí. Será para la próxima. Que les vaya bien. Adiós. Nos vemos. Adiós.